El mármol del recibidor estaba frío, brutalmente frío. Recuerdo el pinchazo helado a través de la delgada suela de mis zapatillas de casa, un contraste despiadado con el calor sofocante de la humillación que me quemaba las mejillas. Consuelo, mi suegra, se había asegurado de que mi salida de esa casa fuera tan dolorosa como pública, al menos para los pocos sirvientes que se atrevieron a mirar desde la sombra de la cocina. «Te he dado 3 años, Isabel», sisió Consuelo, su voz pulida y afilada como un cuchillo de plata. Ella nunca grita, no necesita hacerlo. Su tono de decepción aristocrática es mucho más eficaz. 3 años de mi tiempo, 3 años de mi oxígeno, y lo único que has demostrado es que eres tan estéril en el vientre como en la cuenta bancaria, un agujero negro de mediocridad. Me agarró el brazo, no con violencia física, sino con esa firmeza despectiva que comunica «eres un objeto, y yo estoy reorganizando mi salón». «Tú ya has cumplido tu propósito», continuó, arrastrándome hacia la puerta principal de caoba, una puerta que yo misma había pagado indirectamente. «Pagaste el error de Javier. Te lo agradezco, por supuesto. El dinero ya ha sido transferido. Las deudas están saldadas. Ahora, retírate con la dignidad que te queda. Ya no eres necesaria para la continuidad del linaje». Mis maletas, 2 modestas bolsas de lona que contenían todo lo que aún me pertenecía, estaban dispuestas pulcramente junto al umbral, un recordatorio visual de que mi existencia en ese lugar era totalmente prescindible. Miré a Javier, mi esposo, el hombre por el que había vendido la casa de mis padres, el refugio de mi infancia, mi única herencia emocional y financiera. Estaba parado a 2 metros de distancia, en la entrada del salón, con las manos metidas en los pantalones de cachemira, mirando fijamente la punta de sus zapatos lustrados. Su rostro, que una vez fue abierto y cariñoso, ahora era una máscara de patética neutralidad. No era un cómplice activo, era peor, era un observador pasivo. Su silencio gritaba su traición. «Javier», dije, mi voz apenas un susurro rasposo, «¿no vas a decir nada?» Consuelo se rió, un sonido seco y corto. «No esperes que el niño hable por ti, Isabel. Ya lo sabes, en esta casa solo hablo yo, y mi palabra es ley. Vete». Sentí que se me rompía algo en el pecho, no el corazón, sino la última fibra de mi ilusión. Me di cuenta de que no solo había vendido mi futuro, sino que lo había invertido en una moneda falsa. Consuelo me empujó suavemente, pero con determinación, hacia el exterior. El aire de la mañana era fresco y me golpeó la cara, un soplo de realidad brutal. Me quedé inmóvil, mirando la fachada de esa mansión que me había consumido. Consuelo cerró la puerta de caoba con un golpe sordo, final. El sonido resonó en mi alma. Estaba sola, abandonada en la acera con 30 años y sin nada más que 2 bolsas. Sentí un vacío físico, como si me hubieran extirpado órganos vitales. Me derrumbé, no un llanto ruidoso, sino un sollozo silencioso, tembloroso, mientras mis rodillas tocaban el frío pavimento de la entrada. Solo duró un instante. Levanté la cabeza, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, preparada para arrastrarme lejos a empezar de cero. Fue entonces que lo escuché. La puerta de caoba, pesada y silenciosa, se abrió apenas unos centímetros, solo lo suficiente para revelar un pequeño rostro de 9 años y unos ojos enormes y asustados. Era Lucía, la hija de Javier de su primer matrimonio, una niña que, según todos los médicos y terapeutas consultados por Consuelo, era selectivamente muda debido a un trauma temprano. Lucía nunca había pronunciado una sola palabra, ni en mi presencia ni en la de nadie, excepto tal vez en sus sueños, o eso creíamos. Sus ojos se fijaron en los míos, llenos de una intensidad que nunca había visto. Luego, en un susurro sorprendentemente claro,
Un hilo de voz que cortó el silencio matutino dijo algo que la pequeña niña muda había estado guardando desde años. Ella tiene las llaves negras, las tiene mi abuela. Y luego la puerta se cerró. El golpe fue tan suave que podría haber sido un fantasma, pero las palabras, las llaves negras, resonaron en mi cabeza como una sentencia. Me levanté de golpe, ya no sintiendo el frío. El miedo se había transformado en un repentino eléctrico entendimiento. Lucía no estaba muda, estaba aterrorizada, y acababa de señalar un camino. Las palabras de Lucía me hicieron retroceder 3 años, a la época en que todo empezó. Yo era Isabel, una diseñadora de interiores con un pequeño estudio independiente y un futuro prometedor. Tenía mi refugio, la casa de mis padres en un barrio tranquilo de Madrid, una propiedad que, aunque modesta en comparación con la mansión de los Gómez de la Torre, era mi ancla, mi seguridad. Conocí a Javier en una exposición de arte. Era encantador, un poco melancólico, con el tipo de sonrisa que te prometía estabilidad y aventura al mismo tiempo. Al principio, Consuelo solo era una figura distante, la matriarca con un aura de cristal inalcanzable. Nuestra relación progresó rápidamente, impulsada por la intensidad emocional de Javier. Me decía que yo era su paz en medio de la tormenta que era su familia. La tormenta era, por supuesto, la asfixiante gestión de su madre sobre su vida. 1 año después de conocernos, en la víspera de nuestra boda, Javier se desplomó en el sofá de mi estudio, con la cara pálida y los ojos inyectados en sangre. No era la tensión de la boda, era la realidad. 363.000 euros en deudas de juego y malas inversiones empresariales, disfrazadas de riesgos controlados. Si no pago esto antes del mes que viene, Isabel, no solo me arruino, me arruinan. Hay gente muy peligrosa involucrada, me suplicó, con lágrimas genuinas en los ojos. Mamá no puede saberlo. Si lo sabe, me deshereda totalmente y me despoja de lo poco que tengo para mantener a Lucía. Era la mención de Lucía lo que me afectó profundamente. La niña, aunque silenciosa, era dulce y siempre me miraba con una curiosidad triste. Javier me prometió que lo devolvería, que solo necesitaba el tiempo y el oxígeno de un capital de rescate para volver a sus pies. Me prometió que, si lo hacía, nuestra vida sería libre de la opresión de Consuelo. Seríamos independientes. Y ahí estaba yo, Isabel, educada en el valor del sacrificio y la lealtad. Miré mi casa, mi refugio, el olor a cera de pino en el suelo, el sol filtrándose por las cortinas que mi madre había bordado, era mi todo. El proceso de venta fue un infierno administrativo. Tuve que lidiar con abogados, agentes inmobiliarios y la dolorosa necesidad de embalar toda mi vida en cajas. Cada documento firmado era una puñalada en mi sentido de seguridad. Los 363.000 euros se transfirieron directamente a las cuentas que Javier me indicó, un laberinto de intermediarios para evitar que Consuelo rastreara la fuente de los fondos, según él. El día siguiente de la transferencia, nos casamos, y la dinámica cambió inmediatamente. Consuelo, que hasta entonces había sido fría pero tolerable, se convirtió en mi carcelera. Nos mudamos a la mansión de los Gómez de la Torre, temporalmente, dijo Javier, hasta que él se recuperara financieramente. El dinero había comprado el perdón de Javier, pero Consuelo lo había visto como una inversión en la esclavitud. Desde el momento en que pisé el mármol, entendí que no era una esposa, sino una sirvienta de alto nivel que había traído un dote sustancial en efectivo, no en tierras ni títulos, lo que para ella era aún más vulgar. Mis días eran una procesión de humillaciones sutiles. Si ponía la mesa, Consuelo inspeccionaba la simetría de los tenedores con una regla mental. Si sugería un cambio en la decoración,
Consuelo me recordaba que yo era una diseñadora de interiores de barrio y ella era la dueña de un legado. «Qué pena que no tengas hijos, Isabel», me decía a la hora del té, mientras me obligaba a usar tazas de porcelana que pesaban 1 tonelada. «Javier necesita un heredero. Si hubieras invertido esa energía y esos fondos en engendrar, serías mucho más útil». Javier nunca me defendió. Cuando las palabras de su madre me quemaban, él simplemente se concentraba en su comida o leía el periódico. Su justificación era siempre la misma, dicha en la intimidad de nuestra inmensa habitación. «Tenemos que soportarla un poco más, cariño. Es su casa. Lo está haciendo por nosotros. Recuerda el favor que nos hiciste». Pero no era un favor, era una inversión, y Consuelo había asegurado que nunca volviera a sentirme segura ni financieramente estable. Había quemado mi puente hacia la independencia. Me había convertido en la prisionera de oro. El tercer año fue el punto de inflexión. La opresión se hizo insoportable. Consuelo intensificó sus ataques y el silencio de Javier se hizo más pesado que cualquier grito. Empecé a sospechar que el un poco más se había convertido en para siempre. Javier pasaba cada vez más tiempo en la oficina de la mansión con su madre, hablando en susurros sobre gestión patrimonial y estrategias de inversión. Yo estaba excluida de todo, relegada a la posición de florero que de vez en cuando se encargaba de supervisar al jardinero o a la señora de la limpieza. Una noche, Javier llegó tarde a la cama. Olía a colonia cara y a algo que no era mío. Se acostó, se dio la vuelta y se durmió inmediatamente. El hedor a traición, o al menos a infidelidad emocional, me asfixió. A la mañana siguiente fingí una migraña y me quedé en la cama mientras ellos salían para una reunión crucial. Sabía que ese era mi momento. Mi intuición me gritaba que la verdad no estaba en el corazón de Javier, sino en los documentos de Consuelo. Me dirigí a la oficina principal. Consuelo era metódica, obsesiva con el orden, pero a menudo olvidaba que yo vivía allí y había desarrollado una complacencia peligrosa. El archivador de madera de cerezo, donde guardaba los archivos sensibles, estaba cerrado con llave, pero la llave de repuesto, lo sabía por una vez que la vi distraída, estaba escondida bajo una pequeña estatua de bronce de un búho en la estantería superior. Mis manos temblaban mientras cogía la llave y abría el archivador. El olor a papel viejo y tinta me inundó. Saqué una carpeta al azar marcada como Gómez de la Torre, Patrimonio y Legado. Lo que encontré no fue solo prueba de la opulencia de Consuelo, encontré la prueba de su maldad calculada y, lo que era más importante, la prueba de la traición absoluta de Javier. Dentro de la carpeta había un contrato de préstamo, no el préstamo que Javier había pagado con mi dinero, sino un préstamo interno de la familia, y el colateral. El colateral para asegurar una inversión posterior de Javier que lo había endeudado aún más era una parte del derecho de propiedad de la propia mansión familiar. Lo impactante no era eso, sino una cláusula adjunta. La propiedad estaba enredada en una disputa legal compleja relacionada con el primer matrimonio de Javier y los derechos sucesorios de Lucía, su hija. Lucía no era solo la hija de Javier, era la heredera potencial de un fideicomiso substancial de la familia de su madre biológica, siempre y cuando Consuelo pudiera demostrar que Javier era el único tutor legal y que la niña estaba bajo el cuidado directo y estable de la familia Gómez de la Torre. Pero había un documento aún más jugoso, una carta de intenciones firmada un mes después de mi boda. Era una declaración notarial firmada por Javier en la que reconocía que los 363.000 euros que yo había aportado eran un préstamo sin intereses a la familia Gómez de la Torre y que este préstamo quedaría saldado en el momento en que yo, Isabel, recibiera una propiedad de valor similar.
pero esa propiedad estaba específicamente estipulada como una parte de la propiedad rural que actualmente se encuentra en litigio. Litigio que Consuelo sabía perfectamente que duraría al menos 10 años. En otras palabras, Consuelo y Javier habían conspirado para tomar mi dinero limpio, usarlo para apagar las deudas urgentes de juego, y luego me habían dado un recibo por una propiedad que era invendible y legalmente inaccesible. Pero la traición más agura vino en una nota escrita a mano, grapada a un extracto bancario de mi antigua cuenta. El extracto mostraba la transacción de los 363.000 euros. La nota de Consuelo a Javier, fechada 3 días después de la boda, decía: «El riesgo está mitigado. Tenemos el capital que necesitamos. En cuanto a Isabel, mientras no tenga hijos propios, no tiene derecho a reclamar nada de esta casa. Su único valor era su liquidez. Mantén el acuerdo. 3 años de matrimonio por la estabilidad y luego podemos renegociar su salida. Asegúrate de que no tenga acceso a ningún documento en detalle real». Me senté en el suelo de la oficina rodeada de la evidencia de mi propia estupidez. No solo me habían utilizado, sino que habían cronometrado mi expulsión. Los 3 años de estabilidad habían terminado. Yo ya no era su esposa, era una factura pagada que estaban a punto de archivar. Pero la vulnerabilidad fatal era Lucía. La niña muda no era solo una herramienta en el juego de Javier, era la llave a la bóveda de Consuelo. La suegra no quería que Lucía hablara o se relacionara con nadie fuera de su control porque temía que revelara la verdad sobre el fideicomiso y que Javier pudiera perder la custodia si se demostraba un ambiente inestable o manipulador. La mudeza de Lucía era la cortina de humo perfecta para mantenerla controlada. Entendí las palabras de la niña en la puerta. Las llaves negras. No eran llaves literales, eran las llaves de los secretos oscuros que Consuelo guardaba, los documentos que probaban su fraude y la manipulación de la herencia de Lucía. En ese momento, la Isabel sacrificada murió. Nació una mujer fría, guiada por la necesidad de justicia. Ya no era por el amor perdido de Javier, sino por el respeto propio y los 363.000 euros que Consuelo me había robado. Durante las siguientes semanas, mi comportamiento cambió drásticamente. Mi humillación se transformó en una capa de subyugación perfecta. Dejé de cuestionar, sonreí en los momentos justos. Me convertí en el espejo de la obediencia, lo que hizo que Consuelo se relajara en su tiranía. Ella interpretó mi sumisión como el reconocimiento de mi derrota inminente. «Veo que finalmente has entendido tu lugar, Isabel», me dijo una tarde mientras yo arreglaba las peonías en un jarrón. «Es bueno que la gente reconozca sus límites antes de que sea demasiado tarde». «Tiene toda la razón, Consuelo», respondí con una voz tan suave que casi me dio náuseas. «Solo quiero asegurarme de que mis últimos días aquí sean de utilidad». Esa utilidad era mi permiso para moverme libremente por la casa buscando más pruebas. Mi primer paso fue contactar a mi abogada de confianza, Elena. No le conté toda la verdad inmediatamente, solo que necesitaba urgentemente asesoramiento legal sobre una inversión complicada y un matrimonio en deterioro. Le envié fotos de la carta de intenciones que Consuelo había firmado y el extracto bancario, codificados encriptados para evitar rastros. Elena, una mujer pragmática y astuta, me dio instrucciones precisas. «Necesitamos el contexto completo, Isabel. No podemos usar solo esto. Necesitamos probar la intención fraudulenta. Graba conversaciones. Consigue duplicados de documentos cruciales. Especialmente, rastrea la ruta del dinero de tu casa. Y céntrate en la disputa de Lucía. Eso es un punto débil». El desafío más grande era la grabación.
Compré un pequeño dispositivo de grabación de voz, el tamaño de un pendrive, y lo escondí en un neceser de costura que Consuelo me había regalado, sabiendo que nunca lo tocaría porque lo consideraría demasiado mundano. Empecé a grabarlo todo. La hora del té se convirtió en una mina de oro. Consuelo solía hablar con Javier sobre sus planes, asumiendo que yo estaba demasiado ocupada sirviendo para escuchar de verdad. Grabación 1. Consuelo. El abogado de la exmujer de Javier está rondando de nuevo. Necesitamos mantener la fachada de estabilidad familiar. Lucía debe permanecer aquí, bajo control, para asegurar el fideicomiso. El dinero que pusiste, Javier, fue crucial para pagar a esos usureros, pero el resto de nuestro patrimonio debe estar blindado. Javier, murmurando. Sí, mamá, pero Isabel está preguntando por su propiedad rural. ¿Qué le decimos? Dile que hay retrasos administrativos, idiota. Dile lo que quiera oír. En 2 semanas la despido formalmente. Ella no tiene nada más que un papel sin valor. Y recuérdale que su préstamo le dio un estatus social que nunca habría tenido. Grabación 2. Más crítica. Sobre Lucía. Consuelo. Lucía sigue sin hablar. Es un alivio en cierto modo. Su silencio es nuestra protección. Si empieza a revelar las cosas que ha visto, especialmente las visitas nocturnas de ese hombre de negocios al que Javier le debe favores, toda la situación de la custodia se derrumbaría. Las palabras visitas nocturnas y hombre de negocios se encendieron como luces rojas. La deuda no estaba totalmente saldada. Javier estaba usando la mansión como garantía o lugar de reunión para asuntos turbios. Mi segunda línea de acción fue Lucía. La niña era un fantasma en la casa, silenciosa, siempre dibujando en un rincón. Nadie le prestaba verdadera atención, asumiendo su mudez. Yo empecé a hacerlo. Llevaba chocolates suizos caros, su debilidad, que Consuelo le prohibía por vulgar, y me sentaba con ella. No le hablaba de la casa ni de Consuelo, solo le preguntaba sobre sus dibujos. Sus dibujos eran inquietantes, siempre la misma escena, una jaula grande, un pájaro pequeño dentro y una mujer alta y sombría, Consuelo, sosteniendo una llave. Un día, mientras dibujaba, señalé el pájaro enjaulado. ¿Quién es el pájaro, Lucía?, susurré. Ella me miró, con esa expresión de terror que yo ya conocía. Luego, con su dedo, señaló a una figura pequeña y estilizada que era claramente ella misma. Señalé a la figura sombría, la que sostenía la llave. ¿Y quién es ella? Lucía asintió hacia la jaula, luego al pájaro. Luego hizo un gesto de silencio con el dedo en los labios y dibujó en la llave un garabato negro. Las llaves negras. Ella no solo me había advertido la primera vez, me estaba dando información continua. Lucía era mi aliada silenciosa. Con la evidencia financiera y las grabaciones de la traición y la conspiración en mis manos, organicé la confrontación final. Le dije a Consuelo que me gustaría hacer una cena de despedida, formal, para honrar su hospitalidad. Ella sonrió, complacida por mi aparente docilidad. ¿Una cena formal, Isabel? Me parece muy apropiado. Una manera digna de concluir tu breve pero útil estadía. Le pedí a Elena que preparara un paquete legal de emergencia, no solo la demanda de divorcio y la reclamación por enriquecimiento injusto, sino también una carta anónima que detallaba la situación de Lucía, lista para ser enviada al abogado de la exmujer de Javier en caso de que Consuelo se negara a negociar. Me había infiltrado, había escuchado, había documentado. La trampa estaba lista. La cena de despedida se celebró un viernes por la noche, exactamente 2 semanas después de que Consuelo me comunicara su intención de finalizar los trámites.
Consuelo vestía un traje de seda color esmeralda, radiante en su triunfo percibido. Javier estaba nervioso, pero aliviado de que su madre hubiera tomado la decisión por él. Lucía estaba, como siempre, sentada en silencio, con los ojos fijos en su plato. La mesa era una obra de arte de porcelana y cristal. Yo había preparado el plato principal, un asado que sabía que a Javier le encantaba, cocinado con una indiferencia que ocultaba el huracán interno. Consuelo levantó su copa de champán. «Brindemos», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Brindemos por nuevos comienzos. Javier, por fin podrás centrarte en tu futuro. Isobel, te deseo todo lo mejor en tu próxima vida. Quizás encuentres un sitio donde tu particular talento para la decoración sea más apreciado». Javier bebió apresuradamente, sin mirarme. Dejé mi copa y saqué del pequeño bolso de mano que tenía a mi lado un sobre de color crema, el mismo color de papel que Consuelo usaba para su papelería personal. «Gracias por el brindis, Consuelo», dije, mi voz extrañamente tranquila. «Pero antes de irme, hay algunos asuntos pendientes que me gustaría discutir». El ambiente se congeló. Javier dejó de masticar. Consuelo la dio la cabeza, su sonrisa desapareciendo lentamente. «¿Qué asuntos pendientes? ¿Qué tontería dices, Isabel? Ya hemos liquidado tu posición». «No, no hemos liquidado mi posición», corregí. «Hemos liquidado mi antigua casa y mi seguridad financiera, bajo premisas que, legalmente, se llamarían fraude». Consuelo se rió. Era una risa falsa, alta y aguda. «¡Qué audaz! ¿Crees que puedes amenazarnos, Isabel? ¿A la familia Gómez de la Torre? Tú no tienes nada». «Tengo esto», dije, deslizando el sobre hacia el centro de la mesa. En su interior había una copia de la carta de intenciones que mi esposo y usted firmaron, reconociendo mi préstamo a cambio de esa preciosa propiedad rural en litigio. Javier palideció. «Isabel, por favor, no, eso es un malentendido». «No, Javier», lo interrumpí, alzando la voz solo un poco. «El malentendido fue creer en ti. El fraude fue darme un activo invendible mientras usaban mi dinero para rescatar tus inversiones tóxicas». Consuelo intentó recuperar el control, golpeando la mesa suavemente. «Ya basta, Isabel. Si sigues con este melodrama, te haré desalojar de inmediato y sin derecho a recoger tus insignificantes pertenencias». «Ya me desalojaron esta mañana, Consuelo, solo que regresé», le recordé con calma. «Y por cierto, ya no se trata solo de mis 363.000 euros, se trata de su negocio familiar, de la custodia de Lucía y de evasión fiscal». Saqué un pendrive, el grabador de voz, y lo puse al lado del sobre. «En las últimas semanas», expliqué, «he documentado nuestra vida diaria, sus conversaciones en la oficina, sus planes para deshacerse de mí, y lo más importante, su intención de mantener a Lucía controlada y aislada para garantizar la transferencia de su fideicomiso». Los ojos de Consuelo se abrieron con un horror gélido. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. La protección de Lucía era su prioridad, ya que estaba intrínsecamente ligada al blindaje del patrimonio familiar. «Mentirosa, estás mintiendo. Esto es una difamación, y te demandaré hasta que vivas bajo un puente». Consuelo estaba perdiendo su compostura elitista. Sus manos temblaban visiblemente. «Demandas legales son precisamente lo que quiero evitar, Consuelo», dije, tomando una postura firme. «Por eso, he venido con una oferta muy simple. No es una negociación, es una exigencia con un cronograma muy estricto». Miré a Javier. Estaba paralizado, como un conejo atrapado por los faros. «Javier, tú firmarás los papeles de divorcio mañana a primera hora. Consuelo, usted devolverá la totalidad de los 363.000 euros a una cuenta fiduciaria que he establecido, más un 10% de compensación por daños y perjuicios morales e interés devengado. Eso suma exactamente 400.000 euros, transferidos antes del final de la semana laboral». Hice una pausa. «Si se niegan», continué con un tono glacial,
El pendrive y una carpeta completa de pruebas que detallan sus maniobras fraudulentas con la propiedad de Lucía, incluyendo una descripción de las llaves negras, sus documentos ilegales, serán enviados no solo a mi abogada, sino también al abogado de la primera esposa de Javier, poniendo en peligro no solo la custodia de Lucía, sino todo el andamiaje legal que usó para proteger el patrimonio de la familia de cualquier investigación. Consuelo estaba respirando con dificultad. «No te atreverás. La niña. No puedes». «Ya lo hice», dije. «La carpeta de contingencia está en manos seguras de un notario. Si no recibo la transferencia, él tiene instrucciones de abrirla. Y créame, Consuelo, si esto se convierte en un escándalo público, el abogado de la madre de Lucía destruirá cualquier posibilidad que tengan de acceder a ese fideicomiso. Y eso, lo sé, le duele más que el dinero». El silencio en el comedor era tan denso que parecía absorber la luz. Javier finalmente encontró su voz, pero era débil. «Mamá, tienes razón. El abogado de Laura es un buitre. No podemos arriesgarnos». Consuelo lo miró, y si las miradas pudieran matar, Javier se habría convertido en cenizas, pero sabía que estaba acorralada. Lucía era su única ventaja en el juego del patrimonio. «Esto no ha terminado, Isabel», siseó, su rostro contorsionado por el odio. «Acepto tus términos temporales, pero pagarás por esta insolencia». «Ya he pagado, Consuelo», le aseguré, «y ahora estoy cobrando el recibo». Me levanté de la mesa, cogí mis bolsas de lana que aún estaban en el recibidor y me dirigí a la puerta principal. No pedí permiso, no me despedí. Salí por la misma puerta de caoba que Consuelo había cerrado con tanta satisfacción esa mañana. La transferencia llegó a la cuenta fiduciaria de Elena 2 días después. 400.000 euros, cada céntimo. El proceso legal fue rápido porque no hubo resistencia. Consuelo y Javier se centraron únicamente en la mitigación de daños, especialmente en lo que respecta a Lucía y el riesgo de que el abogado de Laura, la ex, se enterara de los detalles del fideicomiso. El miedo de perder el control sobre el patrimonio y la exposición de las maniobras ilegales fue un motivador mucho más poderoso que su orgullo o su avaricia. Mi divorcio fue finalizado en un mes bajo la figura de mutuo acuerdo, con una cláusula de confidencialidad estricta que me beneficiaba, ya que no quería que mi historia de humillación se hiciera pública, solo quería mi dinero y mi paz. Javier, patético hasta el final, ni siquiera apareció en la última audiencia. Simplemente firmó los documentos que su abogado le puso delante. El dinero me devolvió la libertad, y lo que era más importante, la capacidad de volver a soñar. Con 400.000 euros, pude comprar un pequeño y luminoso apartamento con espacio para un estudio en el mismo barrio que amaba. Pero la consecuencia más profunda no fue financiera, sino emocional, y provino de Lucía. Un mes después del divorcio, yo estaba instalada en mi nuevo apartamento, pintando las paredes de un suave tono crema. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Diga?» Un murmullo suave y tentativo. «¿Señora Isabel?» Reconocí la voz inmediatamente. Era Lucía. Mi corazón dio un vuelco. «Cariño, ¿dónde estás? ¿Cómo conseguiste mi número?» «Mi papá a veces deja su agenda. La copié», me dijo. Su voz era dulce, infantil, pero llena de una inteligencia sorprendente. «Mamá Consuelo está muy enojada. Grita mucho, pero solo en la oficina. Mi papá está todo el tiempo en el club». Hablamos por 15 minutos, la primera conversación real que Lucía había tenido con alguien libre de la vigilancia de Consuelo en años. «¿Qué te hizo hablar, Lucía?», le pregunté suavemente. «Esa mañana, cuando te fuiste, ¿por qué dijiste lo de las llaves negras?» Hubo un silencio. Podía imaginarla, encogida en algún rincón de la mansión. Usted fue la única que no me dijo que estaba enferma, la única que no se rindió. Vi sus dibujos y usted parecía triste, como yo, y sabía que si no hablaba, ellos la destruirían, como estaban destruyendo a mi mamá de antes, y usted me daba los chocolates que olían a libertad». Las lágrimas me vinieron a los ojos. Había salvado su vida financiera, pero ella me había salvado a mí del vacío emocional.
Ella me había dado la pista de la vulnerabilidad de Consuelo. ¿Y por qué estás hablando ahora, Lucía? ¿Consuelo lo sabe? No, susurró. Hablo con mi terapeuta. Le dije que era un secreto nuestro. Y ella dice que estoy bien, que no estaba muda, estaba silenciada. El abuso de Consuelo no había sido físico, sino una opresión psicológica tan profunda que había silenciado a una niña brillante. Su silencio era una armadura, y yo, sin saberlo, le había dado la llave para quitársela, al mismo tiempo que ella me daba a mí las llaves negras para liberarme. 2 meses después, Lucía, con el apoyo de su terapeuta y con mi evidencia subyacente que mantenía a Consuelo a raya, finalmente pudo comunicarse con el abogado de su madre biológica. La situación legal se estaba resolviendo para que Lucía pudiera mudarse con su madre biológica, lejos del entorno tóxico de los Gómez de la Torre. Javier, al perder el control de su hija y la palanca financiera que venía con ella, se hundió más en sus viejos hábitos, y Consuelo, aunque rica, quedó legalmente expuesta y socialmente aislada, incapaz de controlar la narrativa. El escándalo no se hizo público, pero en los círculos donde el control y la discreción lo son todo, la verdad sobre la manipulación de Lucía y el uso de mi dinero como tapadera para el fraude la condenó. Miro por la ventana de mi nuevo estudio. El sol de la tarde se filtra, cálido y reconfortante. El olor es a pintura fresca, a madera nueva y a la promesa de un futuro que yo construyo, ladrillo a ladrillo, y no con el sacrificio de mi pasado. El camino desde el mármol frío de la mansión hasta esta paz fue largo pero crucial. Aprendí la lección más importante de mi vida. El sacrificio solo es noble cuando es una elección, no cuando es una coerción. Mi error no fue amar a Javier. Mi error fue creer que mi valor estaba en lo que podía renunciar por él, en lugar de lo que podía exigir para mí. El amor no exige que vendas tu seguridad por la irresponsabilidad de otro. El matrimonio con Javier no era amor, era una transacción, y yo era la mercancía que se devaluaba con el tiempo. La figura de Consuelo sigue siendo una advertencia. Hay personas que confunden el control con la autoridad y la crueldad con el poder. Ella creía que al despojarme de mi dinero y mi casa, me despojaría de mi identidad. No se dio cuenta de que al quitarme todo, no tenía nada más que perder, y por lo tanto, era libre de luchar sin miedo. Y Lucía, la niña muda que me salvó. Ella fue la prueba de que incluso en los entornos más opresivos, la verdad encuentra una voz, aunque sea en un susurro. La frase «las llaves negras» no solo desbloqueó los secretos de Consuelo, sino que también desbloqueó mi propia capacidad de ser estratégica y despiadada cuando la dignidad estaba en juego. Nunca volveré a ceder mi límite por la comodidad de un hombre o la aprobación de una mujer. Mis 400.000 euros ahora son la base de mi nueva vida, una vida de independencia y respeto. Si alguna vez te encuentras en una situación donde tu pareja o tu familia política te exige que vendas tu base por su conveniencia, recuerda mi historia. Recuerda el olor a pino de mi casa vendida, el frío del mármol y, sobre todo, recuerda la voz de la niña que estaba demasiado asustada para hablar, pero que susurró la verdad para salvar la vida de la única persona que la había mirado sin juzgarla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que te silencien. Tu voz y tu seguridad valen más que cualquier fortuna, y mucho más que cualquier matrimonio forzado por el control. Y a veces, para que tu voz sea escuchada, primero tienes que aprender a escuchar los susurros de aquellos que están atrapados. Mi nombre es Isabel. Recuperé mi dinero, mi respeto y mi futuro. Y la hija muda de mi exmarido me enseñó que la justicia, aunque lenta, siempre tiene la última palabra. Y esa palabra para mí fue libertad.